A ver. Ok, ya está empezando a grabar. Entonces les decía que ese laboratorio número 1 está enfocado directamente en simular las preguntas de la evaluación oral. Así que creo yo pues que en la medida en que puedan responderlos de manera concienzuda, ya te doy la palabra, Jocelyn, de manera concienzuda, revisando tanto el material que yo les comparto como el libro o guía, pues van a tener ahí unas fortalezas bien robustas para al menos este tema. Creo que Jocelyn levantó la mano. Buenas noches, Alberto. Sí, hablando de ese laboratorio 1, fíjese que yo estaba leyendo la pregunta 15, no sé si es la misma que la 15. Dice la 11, Sí, mencione las técnicas de reclutamiento personal y luego la 15 dice cuáles son las técnicas de reclutamiento. No sé. sí, ya me han hecho la misma pregunta a otros compañeros y se los respondo. Tal vez fue un error de sintaxis. La número 11 es menciónela, la número 15 es de un ejemplo. O sea, vas a Ah, mencionar, ejemplos, ok. son tales y cuales y el ejemplo para cada uno. Esta clase les va a ayudar a ustedes a clarificar todo eso. ¿Ok? Y Así que tengo otra pregunta. Con las preguntas, bueno, usted en la clase grabada decía que lo del Assessment Center, quiero ver Assessment Center, sí, lo iba a explicar hoy. Y con la ujú. pregunta 8 y la 9 leí la parte de reclutamiento y la parte de selección de personal en el libro de Chavenato, pero no lo logré encontrar. No sé si va esto en explicación de hoy o ya lo explicó anteriormente. Creo que sí ya lo explicó anteriormente, pero sinceramente, no le voy a mentir, no recuerdo muy poco, pero no lo quisiera decir porque no sé si voy a dar la respuesta correcta y ya el laboratorio, o sea, perdería el sentido para cada uno que se rebusque con su respuesta. No sé cómo me podría ayudar, Robert. No, yo voy a hacer la explicación desde cero hoy, que va a incluir la misma unidad y les va a servir para el laboratorio. Eh, Tú has dicho algo muy importante, o sea, yo puedo ustedes pueden dar la misma respuesta que yo doy a la explicación y pueden usar sus propias palabras, siempre y cuando, no olviden esto, siempre y cuando estén dentro del contexto del lenguaje de recursos humanos. Ejemplo, ejemplo. Si yo les hablo a ustedes, vamos a hablar del macroproceso, incorporar personas a la organización. Y ustedes me responden a mí o al jurado. eh, repito, yo les digo, vamos a hablar de incorporar recursos a la organización. Y ustedes responden algo así como eh, atraer recursos humanos a la organización. Eh, Agregar recursos humanos a la organización, estamos hablando de lo mismo. Y se los digo por experiencia porque hay algunos estudiantes que le cuesta aprenderse las cosas de memoria y eso es normal. Y su argumento es que lo voy a decir con mis propias palabras y eso está bien. Pero cuando fallan y cuando el jurado le dice no, no es eso. Cuando usan palabras fuera del rango, fuera del contexto de recursos humanos. Si yo hablo de reclutar, si yo hablo de seleccionar, si yo hablo de contratar, yo puedo usar sinónimos, ¿verdad? Este, pero esos sinónimos deben guardar cierta relación con el área de recursos humanos. Entonces, el libro de Chavenato, si no me equivoco, porque es un libro extenso, tiene en alguna parte he llegado a ver, o tal vez incluso otros libros que yo les he compartido, vocabulario, glosario de términos. Ahí van a encontrar sinónimos, ¿ok? Pero para que ustedes formulen su respuesta, tampoco significa que no puedan usar las palabras que yo uso, porque precisamente le estoy dando esas palabras, ¿verdad? De todas maneras, ahorita vamos a comenzar a ver cómo funciona todo esto.
Entonces, bueno, quería dejar claro el tema de que ya tienen alojada la clase grabada, que fue el compromiso que hice. En cuanto al laboratorio, ya había respondido por el chat algunas consultas parecidas, ya le respondí a Jocelyn y cualquier otra pregunta que tenga algún otro colega, estamos a la orden. Bien, entonces, repito, estamos en el módulo 2. Ese módulo 2 se denomina no en el libro, en el programa de estudios de la Dirección de Egresados y Graduados, reclutamiento, selección y contratación de talento humano. El objetivo dentro de la dirección es aplicar el ciclo de reclutamiento, selección y contratación del talento humano con una visión estratégica orientada, o sea, buscando una gestión del capital humano y desarrollo de competencia en situaciones concretas de las organizaciones públicas y privadas. ¿Qué significa esto? Bueno, que si nosotros queremos atraer, reclutar, incorporar nuevas personas a la organización porque la organización lo demanda, entonces yo como reclutador, yo como analista de recursos humanos, yo como supervisor de recursos humanos, yo como el gerente de recursos humanos, tengo que tomar en cuenta las competencias. Voy a repetir, a pesar de que es del módulo 4, voy a repetir desde ahorita porque lo vamos a requerir, lo que significa competencia. Cuando hablamos de competencia, son o es o nos referimos a todos aquellos elementos intrínsecos. ¿Qué significa intrínsecos? Que yo los tengo en mi inventario de conocimiento. Son todos aquellos elementos intrínsecos que una persona posee. Yo, por ejemplo, tengo un conocimiento de saber pintar o tengo el conocimiento de saber desarrollar un mueble de carpintería, por ejemplo. Entonces, yo lo tengo. O sea, porque la experiencia me dice que yo sé cómo se hace. Entonces, son todos aquellos elementos intrínsecos que posee una persona que le facultan o le permiten. Le facultan es que como está consciente de sus conocimientos, él lo puede hacer. Yo le puedo dar la oportunidad que lo haga porque sé que lo sabe hacer. Entonces, yo estoy facultado para pintar, para hacer un mueble de madera, por poner un ejemplo. Te repito, son todos aquellos elementos intrínsecos que posee una persona que le permiten o le facultan desarrollar, ¿qué? Una actividad laboral. Hasta ahí estamos bien. Esos conocimientos o esos elementos intrínsecos que posee la persona lo facultan para desarrollar una actividad laboral. ¿Qué debemos agregarle? Buscando que esa actividad laboral se haga con calidad. Calidad. La empresa quiere calidad. Y calidad es una palabra muy amplia. Calidad incluye a un costo adecuado, haciendo uso de procesos actualizados. Calidad incluye en un tiempo adecuado. Entonces, por eso yo tengo que hacer las cosas, no solo hacerlas, sino hacerlas con calidad. Dicho eso, el concepto de competencia, que se lo van a preguntar, ahora hay que aclarar, porque estamos en el módulo 2, reclutar, seleccionar y contratar gente. ¿Con qué? Con competencias. Si ustedes quieren montar un restaurante y tienen el dinero, tienen el local, tienen ya los meseros, ya tienen la infraestructura, las mesas, las sillas, los manteles, la cocina, las ollas, el horno, todo eso, los utensilios. Y dicen, tenemos que tener un restaurante que se distinga de los demás. Por ejemplo, vamos a hacer un restaurante orientado a, eh, somos un restaurante de orientación carne. Nosotros, carnes, parrilla, todo lo que tenga que ver con carne. Vendemos otros productos, pero el fuerte de nosotros es la carne. Imagínense tipo pampas las pampas argentinas. Entonces usted dice, me falta un chef. Entonces, ¿qué esperarían de los candidatos a chef que se presentaran a las entrevistas? Ustedes van a querer el chef que tenga competencias, que tenga elementos intrínsecos que le permiten preparar diversidad de platos en el área cárnica o de la carne con criterios de calidad. Es decir,
que si un cliente pide un plato así, lo sabe hacer porque conoce. Si lo quiere con esta combinación, lo sabe hacer porque lo conoce. Pero el dueño quiere que ese plato que prepare el chef lo haga con calidad, la presentación, el término de cocción, los ingredientes, los acompañantes. En mi país eso se le llama el contorno, o sea, si va a llevar vegetales, si va a llevar arroz, si va a llevar papas al horno, lo que sea. Y que además tenga el sabor, que eso es lo que ese es el primer filtro de los comensales, nosotros los que vamos al restaurante, ustedes que van a los restaurantes, es, oye, está rico, está delicioso. Tiene la cantidad adecuada, el tamaño, la presentación es la adecuada, está al término que yo lo pedí frío, lo pedí tibio, lo pedí bien caliente. Entonces yo voy a buscar en esa diversidad de chefs que se están postulando al que tenga las competencias para que mi negocio se diferencie de los demás. Por eso es que las competencias tienen que ver con reclutamiento, selección y contratación. Ahora, ese es el concepto de competencia. Ahora hay que ver cómo se cómo se clasifican va en el tercer lugar. Lugar número 2, cómo o cuáles son los componentes de una competencia. Son 5 componentes. El primero se le llama conocimientos. Eso se lo van a preguntar. Y no le van a preguntar, dígame los componentes de la competencia, porque ustedes van a decir, bueno, primero es conocimiento. Le van a preguntar, ¿y cómo se adquiere conocimiento? Entonces ustedes pueden decir, bueno, asistiendo a una clase virtual, presencial, estando en mi área de trabajo, que un compañero me asesore, me oriente, estando en un puesto de trabajo, practicando una actividad que me va a dar la perfección, leyendo un libro, leyendo un manual, revisando un video. O sea, hay muchas formas de adquirir conocimiento, ¿verdad? Entonces, primer componente de la competencia, conocimiento. Ya sabemos cómo se adquiere. Segundo componente de la competencia, se le llama habilidades o destrezas. Es lo mismo. Es decir, ya tengo los conocimientos, que es el tema número 1, ahora voy con el tema número 2, la habilidad. O sea, ¿cómo hago yo para esos conocimientos sacarle provecho, hacer cosas? Entonces, yo sé operar una computadora para realizar actividades a través de la aplicación Excel. O yo soy un odontólogo y yo estudié endodoncia, entonces yo sé cómo hacer una restauración sin extraer la pieza dental. Yo soy oftalmólogo, entonces yo sé, de acuerdo a unas mediciones con unos aparatos que yo sé utilizar, cuál es el calibraje que va a tener el lente tuyo de las gafas para que tú veas de acuerdo a tu problemática que tienes en la vista. Esas son habilidades o destreza. Una habilidad, una destreza sencilla es saber cocinar. Saber cocinar. Pareciera que hacer una pupusa es fácil. Yo no sé hacer una pupusa porque nunca lo he practicado. Y si me propongo aprenderlo, tal vez al principio me van a salir un poco extrañas, ¿verdad? Hasta que de tanto practicar voy a adquirir la habilidad. Y eso es lo que buscan en las organizaciones. Que con los conocimientos yo ahora complemente haciendo cosas porque tengo habilidades, destrezas. El tercer componente de las competencias se llama actitud con C, significa disposición. Es decir, la disposición, el ánimo, el cariño, el amor que yo le pongo al trabajo, que tengo conocimientos y tengo habilidades. Es algo así como tener muchos conocimientos y muchas habilidades, pero hago el trabajo de mala gana, hago el trabajo obligado, hago el trabajo incómodo. Entonces no tengo actitud. No me la voy a disfrutar, voy a pasarla mal en el trabajo. El cuarto elemento se llama juicio y esa se la van a preguntar en detalle. Entonces, ¿qué es juicio? Juicio es la capacidad de discernir. ¿Qué es discernir? El término discernir está compuesto por varias cosas. Lo primero es analizar para luego interpretar y finalmente confirmar. Analizar,
interpretar y confirmar. Entonces, un ejemplo de juicio es que yo tengo que tomar una decisión. Entonces, analizo la problemática. Hago un análisis. Interpreto los datos que obtuve del análisis. Entonces, hago un análisis, hago una interpretación para tomar una decisión. Y tengo que confirmar, revisar, validar, comprobar si es la mejor decisión. Entonces, una persona con juicio no toma decisiones a la ligera. Una persona con juicio pregunta, revisa, chequea, compara, analiza. Entonces, esa es una cualidad de las competencias, que la persona tenga juicio. Y la número 5 y última componente de la competencia es valores. No se refiere a los valores de la empresa, se refiere a los valores de la persona, los principios y valores, la ética, la moral, la responsabilidad, los compromisos, la empatía, la cooperación, todo lo que son valores que uno conoce y aplica y maneja. Entonces, esos son los 5 componentes y se los van a preguntar así, no solamente que los digamos, sino que tengamos un ejemplo para ellos. Y ahora sí viene la parte 3, que es cómo se clasifican las competencias. Les voy a decir que hay muchos autores que lo clasifican de manera cada uno a su juicio. Yo le voy a dar una de las más comunes y sencillas. Le voy a dar 4 clasificaciones. La primera se llama competencias básicas, como la palabra lo dice. ¿Qué quiere decir una competencia básica? Que todos la debemos tener. Todos en la organización debemos tener desarrollada esa competencia. ¿Y cuál es? Saber leer, básicamente, saber escribir, básicamente, y saber realizar operaciones aritméticas básicas, sobre todo suma y resta. Entonces uno podría pensar, oye Roberto, pero ¿quién no sabe leer y escribir y sumar y restar en una empresa? Pues he encontrado gente que no sabe o no lo sabe de manera correcta. Entonces el Ministerio del Trabajo exige esa competencia. ¿Por qué? Porque dicen, nosotros no sabemos si alguien con un sentido de maldad puede valerse de esa brecha de un trabajador que no sepa leer y escribir correctamente, ni sepa realizar operaciones aritméticas básicas correctamente, entonces le pague menos dinero o lo haga firmar algo indebido. Entonces las organizaciones tienen que velar que todos en la empresa sepan leer y escribir y hacer operaciones aritméticas. Eso es básico. La segunda clasificación se llama competencias técnicas, también se le llama de conocimientos o duras, cualquiera, o hard en inglés es lo mismo. Y se refiere a los conocimientos específicos con los cuales tú desarrollas tu trabajo. Yo decía, soy carpintero, sé pintar, sé manejar Excel, sé conducir un vehículo montacargas, sé operar una maquinaria perforadora o elaboradora de algo en la planta, sé conducir un vehículo de varios ejes, lo que ustedes llaman acá trailer. Eso es competencias técnicas, de conocimientos o duras. La número 3 son competencias blandas, soft o de crecimiento personal. Entonces aquí hablamos de comunicación asertiva y eficaz, escucha, manejo de incidentes y conflictos, manejo de la inteligencia emocional, manejo de relaciones interpersonales, trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuarta y última se llama competencias transversales, que todos en la organización lo deben conocer. Y ustedes me podrán decir, bueno, Roberto, pero cuando comenzaste dijiste competencias básicas que todos las debemos manejar. Sí, pero yo especifiqué leer, escribir y hacer operaciones aritméticas. Pero cuando hablamos de competencias transversales, transversales que atraviesa toda la empresa, o sea, donde haya una persona, allí tiene que llegar esa competencia, viene dada por las particularidades de cada organización. Por ejemplo, esta organización exige
que todos los trabajadores, no importa en el área, el cargo, donde estén trabajando, apliquen calidad al trabajo. Otra, que todo trabajador, no importa dónde esté, maneje calidad de servicio con clientes internos y clientes externos. No, yo no soy la secretaria, yo no soy el recepcionista. No, no me importa. Pero yo soy de contabilidad y si alguien me pregunta, yo lo voy a tratar con calidad de servicio. Es una competencia transversal. Cada empresa define cuáles son. Una competencia transversal debería ser que todos en la organización deberíamos manejar Office, Word, Excel y PowerPoint, que son los básicos. Esa sería una competencia transversal. Entonces, ya tenemos qué es una competencia, cómo se estructura una competencia y cómo se clasifica. Ahora vamos a entrar de lleno. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario. Por el momento ninguna. No, Roberto, gracias. Gracias. Bien, gracias a ustedes. Ok, solo como recordatorio porque le dije que este gráfico lo íbamos a ver siempre. Lo que nos ocupa hoy en este módulo 2 pertenece al subsistema o macroproceso número 1, integrar personas a la organización, que es lo mismo a decir incorporar personas a la organización. Fíjense que el libro habla de integración de recursos humanos. Pero este libro tiene mucha data de haberse elaborado, han venido apareciendo versiones con ciertas actualizaciones. El señor es brasileño, tiene un enfoque cultural de cómo llamar a las personas. Él no los llama talento humano. De este lado, a una parte de Latinoamérica, lo llamamos hoy en día talento humano, porque es una palabra que viene americanizada. Entonces, por eso le decía hace un rato los sinónimos. Integrar e incorporar es lo mismo. Si el libro dice integrar recursos humanos y ustedes dicen incorporar recursos humanos o talento humano a la organización, lo dijeron con sus palabras, pero con un lenguaje dentro del contexto de recursos humanos. Ahora, si ustedes dicen, no, meter gente a la empresa, el jurado lo va a comprender, pero dice, pues ese no es el lenguaje. Meter gente. Y eso es como se mete la gaveta, qué sé yo. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Pueden usar sus propias palabras dentro del contexto del lenguaje de recursos humanos. ¿Qué estamos viendo o qué vamos a ver? El subproceso de reclutamiento, selección, contratación y planeación estratégica. Esos 4 no fallan. Preguntas de cada subproceso no falla. Por eso les decía, el laboratorio que tienen, que no recuerdo cuándo terminan o si ya terminó la fecha, lo quise hacer así intencionalmente para que ustedes respondan cómo deberían hacerlo en la evaluación oral. Porque el módulo, bueno, es muy difícil que alguien no le pregunte de un módulo. De repente yo pregunto del módulo 2, 3 y 4 y se me fue mi tiempo, pero hay otro que le va a preguntar del 1 y el 5. Es decir, que hay que pasearse por todos los módulos. Entonces, vamos, lástima que yo lo quería colocar tipo presentación porque no sé si esto, porque tiene unos efectos, no sé si me los va a permitir. Pues vamos a ver. Ok, creo que sí. Pregunta obligatoria. ¿Dónde inicia el subproceso de reclutamiento? Le van a decir, señorita Sandra, señor Santiago, señorita Dinora, señorita Zuleimi, ¿dónde inicia el subproceso de reclutamiento? Es una pregunta básica, pero de ahí parte todo. Entonces, ya vamos a ver dónde inicia, cómo se comporta y dónde termina. Inicia acá, se hacen una serie de cosas acá y finaliza acá. Para reclutamiento, para selección y para contratación. Eso se lo van a preguntar. Entonces, el subproceso de reclutamiento inicia ¿con qué? Con una necesidad. ¿De quién? Del gerente de línea o el responsable del área que está autorizado. Se puede llamar supervisor, se puede llamar jefe de área, se puede llamar coordinador, se puede llamar gerente, se puede llamar director, se puede llamar vicepresidente, se puede llamar presidente. Normalmente el gerente de línea, si la cabeza de los departamentos, es el que hace la solicitud y tal vez delega eso en otro.
pero él tiene que estar al tanto de que vamos a incorporar a alguien nuevo. Entonces, el gerente, ¿dónde inicia su proceso? Inicia con una necesidad del gerente de línea. Entonces, vean que eso tiene un asterisco que ya vamos a explicar por qué el asterisco. Gerente de línea presenta una necesidad. Perdón. ¿A quién y cómo? Envía lo que se llama una requisición al gerente de recursos humanos. Tal vez no es gerente de recursos humanos, tal vez es un director, tal vez en otra empresa se le llama jefe de recursos humanos. Se le envía al responsable de recursos humanos, que puede ser gerente, director, supervisor, jefe de área, como se le quiera llamar. ¿Qué es eso de una requisición? Como no en todos los países se usa ese término, una requisición normalmente es un documento, un formulario oficial de la organización donde yo solicito algo. Supónganse que yo quiero comprar una computadora porque a mi secretaria se le dañó y hay un procedimiento para comprarla. Vino el técnico y dijo, mira, Roberto, ya no da más, hay que cambiarla. Entonces, como yo soy el responsable de ella, entonces yo digo, tengo que pedirle a quién, a tecnología o a compras que me traigan una nueva. Entonces yo lleno un formulario, coloco mi nombre, mi cargo, mi código, digo la máquina que se va a sustituir, los códigos de la laptop, la computadora, lo que sea, el modelo y se lo envío al responsable de comprarla, porque yo voy a ser el usuario para mi secretaria, pues yo soy el responsable del área para ella, pero el que la compra es tecnología. Pero el que, digamos, el que la compra es tecnología desde el punto de vista que valida toda la parte técnica, pero al final el jefe de compras o el gerente de compras, que es el que hace todas las compras para la empresa, es el que hace el trámite y paga. Entonces se la envía a tecnología. Cuando llega, tecnología la prepara, la configura y tecnología viene y se la instala en el escritorio de la secretaria, la prueba, le hace otra vez el respaldo de la información, o sea, hace la transferencia de la información previa al respaldo y siga trabajando. Entonces, cuando hablamos de requisición, es una forma de solicitar algo. Eso es lo que significa requisición. Entonces, ya se le enviamos a recursos humanos, ¿verdad? Entonces, ahora el gerente de recursos humanos recibe y tiene que revisar qué fue lo que le mandaron, porque no puede actuar hacia la ligera. Entonces, cuando recibe esa requisición, tiene que validar que lo que le están pidiendo se puede contratar. No vaya a ser que el gerente, vamos a suponer que es el gerente de contabilidad, está pidiendo un recurso nuevo, pero eso no está aprobado porque no existe en el organigrama. Entonces, recursos humanos, ¿cómo hace para validar eso? Ubica, porque él tiene ese control, la descripción del cargo o el descriptor del puesto de ese. Vamos a suponer que andamos buscando a un auxiliar contable. Entonces, yo soy el de contabilidad, yo preparé mi requisición, se la envía a Santiago, que es el de recursos humanos, y Santiago la recibe, pero dice, déjame ver lo que me está pidiendo Roberto, que es el gerente de contabilidad, un auxiliar contable, si ese cargo existe, porque si existe y está vacío o está libre, está vacante el puesto, yo procedo. Pero si él quiere otro auxiliar contable y eso no está autorizado por la directiva, porque eso es un dinero que hay que hacerse responsable de pagar todo el año, yo no lo puedo contratar. Entonces, vamos a ver en la descripción del cargo, si existe un cargo llamado auxiliar contable. Entonces, yo puedo averiguar otras cosas. Santiago me puede preguntar a mí, ¿quién ocupaba ese puesto? Lo ocupaba Sandra. Sandra Rodríguez era la auxiliar contable, pero se retiró porque se va de la ciudad. Ok. Entonces, sí existe el cargo y está libre la vacante. Entonces, sí lo puedo contratar. Porque no le voy a pedir permiso al director, al dueño, al jefe, para contratar a alguien que ya ha sido previamente aprobado. Una vez que entonces ya yo sé que sí se puede contratar, porque vamos por lo legal, entonces, y esta es pregunta del ejercicio y pregunta del examen, se analiza, el gerente de recursos humanos o alguien de recursos humanos analiza el método de búsqueda. Una cosa es el método y otra cosa es la técnica. Se parecen, pero no son iguales. Para reclutar hay 3 métodos sencillos. Método interno, método externo y método mixto. ¿Qué significa eso?
Método interno que yo le doy prioridad a buscar ese auxiliar contable, o mejor dicho, Santiago le da prioridad a buscar el auxiliar contable que yo como gerente de contabilidad solicité a él dentro de la empresa. ¿Cómo lo puede hacer Santiago? Puede enviar un correo electrónico masivo, puede colocar en las carteleras de pasillos la vacante, puede colocar la forma como alguien dentro de la empresa se pueda postular, tal vez coloca un enlace de una, digamos, de un instrumento para decir, bueno, yo, fulano de tal, con código de empleo tal, me postulo al cargo de auxiliar contable. Como Santiago, gerente de recursos humanos, tiene la base de datos en el módulo, en el macroproceso 6, acuérdense el último, auditoría de recursos humanos, entonces Santiago no va a pedir nada, solamente va a ir a Sandra Rodríguez, se postuló. Sandra Rodríguez ahorita es asistente de secretaria o asistente ejecutivo, pero como está estudiando contabilidad y administración, se está postulando auxiliar contable, entonces tiene un perfil. Entonces, ¿y cómo sé yo eso? Porque yo tengo la base de datos donde tengo toda la información de Sandra y el resto de los colegas. Entonces, ese es el método interno. El método externo es irme a la calle a buscar. Normalmente, buscar en la calle es lo tradicional, pero a ustedes le pueden preguntar, ¿cuál es la diferencia? ¿O qué impacto tendrá hacer una búsqueda con el método interno o el externo? La respuesta que ustedes van a dar es, las organizaciones que le dan prioridad o en primer lugar hacen búsqueda interna, le están dando la oportunidad a los trabajadores de crecer, de desarrollarse. Y eso genera en ellos una motivación y una valoración de que la empresa, antes de traer a alguien de afuera, le da oportunidad al de adentro. Esa es la respuesta y eso es el impacto que tiene. Ahora, yo puedo decir, Santiago me puede decir, Roberto, pero es que internamente no conseguía a nadie. Está bien, tú sabrás qué hacer, Santiago. Y él me dirá, ahora me voy con el método externo. Entonces, el método externo, repito, es irse a la calle. Ahora, el método externo tiene técnicas, así como el método interno. Ya hablé del método interno, ¿verdad? Buscarlo internamente y valga la redundancia. ¿Cuál es la técnica del método interno? Correos electrónicos, anuncios en pasillos o anuncios en cartelera, consultarle a un gerente internamente. Esa es la técnica. Ahora, método externo, irme a la calle. Técnica para aplicar el método externo. Una cosa es método, voy con la técnica. Entonces, la técnica para reclutar son, el principal, el más usado, avisos de prensa, avisos en revistas especializadas, páginas de preempleo, redes sociales, lo que por ahí llaman boca a boca, es decir, que yo le digo, oye, Dinora, estoy buscando un auxiliar contable, si sabes de alguien, aquí está mi dirección de correo, le puedes decir que me lo envíe el currículum, eso es un boca a boca. Entonces, así yo puedo hacer una búsqueda. Hay algo por ahí que llaman técnicas 3.0. Porque en teoría la 1.0 es el aviso de prensa y la revista. La 2.0 serían páginas de preempleo, ¿cómo se llama esto? Estas empresas porque una cosa es una página de preempleo y otra cosa es empresas que tú te postulas para cargos muy específicos, por ejemplo, los famosos headhunters, ¿verdad? Y el 3.0, entonces son las redes sociales. Pero hay un dilema que si hay un 4.0, hay unos dicen que sí, unos dicen que no, y entonces dicen que el 4.0 es la red social LinkedIn, pero LinkedIn tiene suficientes años como para ser considerada 3.0. Pero bueno, eso no cambia el panorama. Entonces, esas son las técnicas para ustedes atraer, reclutar, ¿verdad?
Entonces, ya tenemos método interno con técnicas de método interno. Método externo con técnicas de método externo. El mixto es lo mismo, son los dos combinados. Pues. Publico internamente y publico externamente. Y se acabó. Ahora bien, supongamos que vámonos con el ejemplo siguiente para seguir con el gráfico acá. Yo me pregunto, ¿la búsqueda es interna? Supongamos que la respuesta es sí, la búsqueda es interna. Entonces ahí dice, el equipo de recursos humanos diseña el mensaje y lo publica por correo o carteleras de pasillo, lo que les acabo de comentar. Supongamos que no es interna, entonces es externa. El equipo de recursos humanos diseña el aviso si la búsqueda es externa. Vamos a pensar que es en el periódico, en la prensa escrita. Entonces, yo tengo que diseñar un aviso, ¿verdad? Se solicita, bla, bla, bla. Y les voy a colocar, en ejemplo, varios avisos en la plataforma. Entonces, fíjense lo que dice acá, que esta es otra pregunta clave que le van a hacer. Diseña el aviso con la técnica AIDA. ¿Cuál es la pregunta que le van a decir? Dígame qué es la técnica AIDA, cómo funciona y deme un ejemplo. Esa es la pregunta. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es que AIDA, como yo les decía en el video, es una técnica, pero la palabra AIDA no es un nombre femenino de una chica, pero realmente no nos estamos refiriendo a una chica, sino a un acrónimo, una frase que denota otra cosa. Entonces, AIDA significa el acrónimo para diseñar un aviso de alto impacto. Entonces, la A, ¿qué significa? Que el aviso de prensa que tú redactes o el aviso en la página, en la revista especializada o en la página de preempleo o en la red social, despierte la atención en el lector. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, que tengas un tamaño de letra adecuado, que no sea estos clasificados chiquititos porque no lo ve mucha gente, que posiblemente tenga un color llamativo, que posiblemente tenga el logo si nos permiten colocar el logo o el nombre de la organización, porque uno más o menos se identifica, esta es una empresa de servicio, una empresa de consumo, una empresa de construcción, una empresa de diversión, lo que fuera. Luego viene la D que significa, perdón, la I, que despierte el interés. Ya le presté atención, ahora estoy emocionado, tengo interés, porque ahí dice unas cosas que me llaman la atención. Entonces, ¿qué cosas evitan que la persona siente interés? Cuando colocamos la palabra mágica, salario mínimo. Eso mata, permítanme aquí que voy a desenchufar esto. Eso mata todo. Aunque vayan a pagar salario mínimo, no coloquen la palabra salario mínimo, porque estadísticamente está comprobado que la gente pierde el interés. Porque al decir salario mínimo ya saben cuánto van a ganar y cuánto van a cobrar, porque eso es una regla que hay. Entonces pueden decir salario competitivo, se complementa con beneficios de ley y otros propios de la organización. La empresa tiene énfasis en formar y capacitar a sus trabajadores, oportunidades de crecimiento de acuerdo al rendimiento de cada trabajador. Eso me va a despertar a mí el interés porque me dice, esa es una oportunidad, yo veo cómo la manejo. ¿Verdad? Luego viene la D, que significa el deseo. Al tú leer y prestar atención e interés, vas a sentir el deseo. Oye, yo quisiera trabajar en esta empresa. Porque a pesar de que dice que pagan salario mínimo o no dicen el salario, ya yo sé que es el mínimo. O sea, lo mínimo es el mínimo y valga la redundancia, pero tiene otros beneficios. Para luego caer en el cuarto elemento, que es la acción. ¿Qué es la acción? Que yo, como recursos humanos, te dé la facilidad de que tú envíes el currículum. ¿Qué no se recomienda? Ni dirección fija ni número telefónico. Porque si es dirección fija, eso se va a abarrotar de gente y no solamente eso, sino que pasan los días, la gente va a estar yendo a preguntar y ya decidieron y qué pasó. Entonces, eso es un descontrol. Y si es el teléfono igual, no va a parar de sonar. Solución, dirección de correo electrónico. Cuando ya yo tengo el aviso diseñado, lo publico, ¿verdad? Entonces voy a la prensa, voy a la oficina que publica los avisos y lo hago presentarse.
Mire, voy a hacer algo. Ok. Solamente me voy a cambiar aquí un poquito para mi PowerPoint porque no veo por el tamaño de la... Ok, ya estamos acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ya yo publico el aviso, ¿verdad? Recibo los currículos. Supongamos que pasaron 3, 4, 5 días. Yo dije, voy a colocar el aviso viernes, sábado y domingo. Entonces, entre viernes, sábado y domingo voy a recibir. Voy a esperar hasta el martes, lunes y martes. Y al quinto día, dependiendo de la cantidad que hayan llegado, paro, no recibo más. ¿Ok? Entonces, voy a repetir la pregunta o las preguntas, pero la primera pregunta clave que le van a hacer. ¿Dónde inicia el reclutamiento como subproceso? Inicia con una necesidad que presenta el responsable del área o gerente de línea. ¿Dónde termina el reclutamiento? Cuando se reciben los currículos. Ahí lo dice claramente. Se reciben los CV y termina su proceso de reclutamiento. Entonces yo le había dicho 3 cosas. ¿Dónde inicia? Con una necesidad del responsable o gerente de línea de cualquier departamento. ¿Dónde termina? Con la recepción de los currículos. Y que hay en el intermedio todos estos pasos que acabamos de ver. Ese es el subproceso de reclutamiento. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, duda, aclaratoria, comentario, queja, problema, reclamo. Por el momento no, Roberto, gracias. Bien, 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 bien. Bueno, mire, les quería pedir un permisito. ¿Me permiten ir a buscar agua que ya tengo la garganta seca? Regálenme 30 segundos, por favor. Gracias. Error. Ok, ya estoy por acá, gracias. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, no lo hay, vamos a continuar. Ok, vean que hay un conector que dice 2 y ahora nos vamos al subproceso de selección. 2, selección. ¿Dónde inicia el subproceso de selección? Inicia con una frase que yo aprendí aquí en El Salvador, porque yo le digo de otra manera, que se llama tamización o tamizar. Acuérdense que ¿dónde termina el reclutamiento? Cuando recibimos todos los currículos, sean físicos, sean electrónicos, o puede ser electrónico y yo los imprimí, supongamos. Ahí termina el reclutamiento. Entonces, supongamos que estamos buscando, siguiendo con el ejemplo que teníamos de Santiago, un auxiliar contable. Entonces, Santiago recibió 100 currículum, imagínense. Entonces, Santiago o alguien al que él delegue va a tamizar. ¿Qué significa tamizar?
que va a leer los 100 currículum para ver si guarda relación con el puesto que estamos buscando, que es un auxiliar contable, ¿verdad? Los que guarden relación, los apartamos. Los que no guarden relación, de acuerdo a las políticas de la empresa, los echamos a la basura o los guardamos en una base de datos. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Guardarlos en una base de datos. Supongamos que de los 100, supongamos, hay 20 que guardan estrecha relación con el puesto. Entonces, procedemos, ¿verdad?, a hacer la planificación de las entrevistas. No he realizado la entrevista, las estoy planificando. Entonces, ¿qué significa planificar una entrevista? Bueno, conocer a partir de qué fecha vamos a empezar a tener contacto con los aspirantes, qué tipo de entrevista vamos a hacer, en qué horario la vamos a hacer, sea virtual o sea presencial. O incluso hay empresas que hoy en día lo que se llama la entrevista inicial o preliminar, lo que te hacen enviar es un enlace donde hay un formulario de 4 o 5 preguntas básicas. Y esas 4 o 5 preguntas básicas es un filtro para saber si puedes continuar o no. Entonces, una vez que hemos hecho una planificación de las entrevistas, se van a ejecutar. Una recomendación acá. Hacer una entrevista es algo serio y algo que denota responsabilidad. Por ejemplo, si yo voy por ejemplo, Sandra se presentó como la primera aspirante y yo la voy a entrevistar, por ética yo debería haber leído con detenimiento el currículum de Sandra. Debería tener preparada la o las preguntas que le voy a formular a Sandra. Debería tener ya lista la sala si es presencial o el enlace, la conexión si va a ser virtual. O sea, no se debe transmitir esa imagen de improvisación, de que estoy haciendo la entrevista y tampoco me voy a aprender el currículum de ella de memoria, pero sí puedo resaltar algunos aspectos que a mí me gustaría que ella me explicara más. Por ejemplo, una experiencia, un tipo de actividad que realizó en otra empresa, etc. Aparte de eso, aparte de eso, eh, cuando hablamos de entrevista preliminar, ya les dije que es para generar un filtro. Ahora, ¿qué tipo de preguntas se pueden realizar en una entrevista inicial o preliminar? Bueno, son variadas y depende incluso de la cultura de la empresa. Pero lo que buscan las entrevistas iniciales es, por ejemplo, conocer qué tan apto está el aspirante para la posición, validar qué actitud o comportamiento tuvo durante la entrevista, si formuló o no formuló preguntas, si se enfocó solamente en el salario, si no es capaz de darme detalles adicionales a lo que está en el currículum de trabajo o experiencias pasadas, ese tipo de cosas, ¿ok? Contrastar su perfil, ¿verdad?, de conocimientos con lo que dice el currículum y analizar, por ejemplo, qué tan dispuesto está a hacer algunas actividades propias de la empresa. Por ejemplo, viajar. Mira, este cargo requiere viajar una vez a la semana a San Miguel, a Santa Ana. O este cargo requiere viajar 4 veces al año fuera del país. O este cargo amerita quedarse después del horario. O este cargo amerita eventualmente o en ocasiones venir un fin de semana. O sea, eso es importante validarlo. Hay empresas que no les gusta dar el monto del salario que se presupuesta para este cargo. Y una persona puede preguntar. Entonces, para evitar ese problema de que yo no te voy a decir cuánto se ofrece, pero sí me interesa saber cuánto aspiras, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, preguntarle a la persona cuál es tu aspiración salarial. Supongamos que el puesto tiene planificado $1,000, supongamos, y la persona pide 1,200. Lo que se le puede decir, mira, tú estás algo por encima del presupuesto. No estamos en condiciones de negociarlo. Si te interesa continuar sabiendo que es algo por debajo, pero no muy significativo, pues te invito a seguir. Si tú consideras que tú no mereces menos de eso, entonces vamos a dejar el proceso hasta acá y le damos la oportunidad a otro. Pero es importante en la entrevista inicial o preliminar validar la aspiración salarial. Porque si no,
yo corro el riesgo de tener una persona en todo el proceso de selección y al final me va a decir que no y yo invertí tiempo, recursos, esfuerzo, dinero y para nada, ¿ok? Entonces, ya teniendo claro lo de la planificación de las entrevistas, entonces yo dije que eran 20, ¿verdad? Supongamos que de esa entrevista preliminar quedaron 8, 12 fueron, 12 se salieron porque no cumplen. Entonces, a esos 8 yo los incorporo a la fase 2 de selección, que son las pruebas. Entonces, hay pruebas de conocimientos, pruebas de habilidades, pruebas de actitud, pruebas psicométricas, el Assessment Center, que lo voy a explicar. Hay unas empresas que aplican las entrevistas conductuales, que es el tema posterior para la semana que viene, y algunas utilizan la grafología. Entonces, en esta fase de pruebas, se supone que ya han quedado los aspirantes con las mejores calificaciones, es decir, o con el mejor perfil. Y el aprobar o no cada prueba va a ir descartando. ¿Para qué? Para que al final nos quede lo que se llama la terna, que son los 3 aspirantes más idóneos. Entonces, esas pruebas pueden ser presenciales, pueden ser virtuales con un tiempo de duración, es decir, algo así como los exámenes que hacen algunos docentes, que le colocan un tiempo, finalizado ese tiempo, se envía solo y la cantidad de respuestas que tenga, esa es la que va a tomar el sistema. Una vez que se han hecho todas esas pruebas, mi criterio o mi recomendación es que dejen para el final 3 pruebas. ¿Cuáles son esas 3 pruebas? La entrevista conductual por competencias, el Assessment Center y la grafología. Voy a pasar a explicar cada una de manera general, porque repito, el tema de las entrevistas lo vamos a ver posiblemente en 2 clases. Cómo se hace la entrevista, cuáles son las preguntas, cuál es la diferencia entre una entrevista preliminar inicial o una entrevista de profundidad o de competencias. Entonces, cuando hablamos de una entrevista conductual por competencia, es que las preguntas que yo formulo buscan identificar el nivel de desarrollo, conocimiento, habilidades o competencias del trabajador o del aspirante, perdón. ¿Qué no se debe formular en una entrevista? ¿Qué no se debe formular? No se deben formular preguntas tipo exámenes. Por ejemplo, como Sandra es nuestra aspirante para el cargo, por ejemplo, de auxiliar contable, entonces si llega a Santiago o parte del equipo de Santiago y le dice, Sandra, en una entrevista, porque una cosa es en las pruebas sí yo hago todas las preguntas que quiero, las pruebas son exámenes, pero en una entrevista yo no le debo preguntar a Sandra, Sandra, dime cuáles son los pasos para hacer un balance de comprobación. Eso es una falta de respeto. Para eso tengo una fase individual, privada, de pruebas de conocimientos, habilidades, actitud, psicométricas, etc. Entonces, yo le puedo preguntar a Sandra, yo le puedo formular una pregunta conductual para ver su nivel de competencia de este tipo. Sandra, una pregunta. En tu empleo anterior, ¿cuál fue el mayor desafío que se te presentó y que pudiste resolver y cómo lo resolviste? Entonces yo aquí voy a evaluar comunicación, manejo de incidentes, escucha, relaciones, plan de trabajo, prioridades, toma de decisiones, riesgos, con una simple pregunta. Le puedo formular otra. Sandra, del mayor logro que tú hayas tenido en los empleos anteriores, eh, ¿cuál fue la estrategia que utilizaste para alcanzar esos logros? Fíjense que no le estoy haciendo preguntas de conocimiento, sino de actitud. Entonces, este tipo de entrevistas se recomienda dejarla para el final, después que hemos hecho las de conocimientos, habilidades, personalidad, psicométrica, hasta el mismo polígrafo, que todavía en El Salvador se permite ser polígrafo. Hay países que no permiten el polígrafo. Eso es una entrevista conductual. Este es un pequeño ejemplo. Luego viene el Assessment Center. El Assessment Center no es más que una dramatización
donde se busca identificar en el aspirante comportamientos y competencias. ¿Cómo funciona el Assessment Center? Santiago es nuestro gerente de recursos humanos y Sandra es una de las que está en la terna. Vamos a suponer que Sandra, Jocelyn y Gabriela son las tres candidatas que han salido mejor y entre ellas tres vamos a decidir, o al menos hacer la oferta. Entonces, dice Santiago, vamos a aplicar la técnica del Assessment Center. Entonces, Santiago con su equipo prepara dinámicas, redacta una dinámica, las lleva a un salón donde pueden haber dos cosas: observadores, personas especialistas en observar, o cámaras, para observar el comportamiento de Sandra, Jocelyn y Gabriela. Santiago les proyecta el caso. Entonces, supongamos que Santiago le presenta un caso. Esta es una empresa que hay tal situación y una problemática y está pasando esto y lo otro y hay que resolver esto y se encuentra con esto, etc. Entonces, Santiago no les dice, pero Santiago dice, yo quiero validar acá quién ejerce el rol del líder, pero no se lo va a decir, sino que les muestra el caso y graba la sesión o alguien o algunas personas están observando para ver quién tiene actitud o disposición de líder. Luego pasa a la segunda. Dice, aquí quiero descubrir cómo se comunican. Entonces le plantea otro caso, no les dice, mire, esto es para evaluar comunicación, sino que los pone a trabajar solitos. Ahí no interviene más nadie y van tomando nota. Entonces al final, el assessment va a arrojar qué tipo de competencias actitudinales tiene una persona naturalmente. Y finalmente, la grafología, que no se usa mucho en El Salvador porque no es muy popular, es una técnica, no es una ciencia, es una técnica que busca identificar tendencias de comportamientos de una persona a través de los rasgos de escritura. ¿Cómo se hace eso? Yo cuando hago grafología, yo le doy a la persona una hoja en blanco, sin rayas en blanco, y le doy un bolígrafo. Y le digo que me escriba lo que quiera, unas 15 líneas de lo que quiera, pero que al final me firme como firma. Entonces yo comienzo a revisar los rasgos. Entonces yo en los rasgos puedo encontrar si la persona tiene tendencias a ser prepotente, si la persona es introvertida, si la persona tiene tendencias a ser creativo, si la persona tiene tendencias a no aceptar otras ideas. O sea, hay una cantidad de cosas que uno aprende y uno las puede descubrir, pero son tendencias. No son afirmaciones 100%, sino tendencias. Pero esas tendencias yo las complemento con los resultados del assessment y con los resultados de la entrevista conductual por competencia, más todas las pruebas que ya hice como habilidades psicométricas, etcétera, etcétera. Ese paquete de actividades dentro de selección me van a permitir a mí decir, ¿es Sandra o es Jocelyn o es Gabriela la que está en la primera posición para hacerle la oferta? Y evito lo que se llama el efecto halo. Entonces de repente yo soy un poco, conozco ahí a Gabriela porque nos conocemos, entonces yo puedo tener cierta preferencia con Gabriela, pero resulta que Sandra está en la posición 1 y Gabriela está en la 2 y Jocelyn en la 3, pero como yo soy amigo de Gabriela, entonces, bueno, yo inclino mi amistad por Gabriela. Entonces eso se evita con la grafología, con el assessment y con la entrevista conductual por competencia. Terminado eso, terminaron las pruebas, entonces vamos a desarrollar, ¿quién? Santiago como gerente de recursos humanos, entonces dice, aquí está la terna, y desarrolla un informe. ¿A quién le va a enviar Santiago ese informe? A mí, que soy el gerente de contabilidad. Me dice, mira, Roberto, aquí está el resultado de todo el proceso de reclutamiento, selección. De las 100 personas que se postularon, aquí están los 3 candidatos más cercanos, más eficientes, más productivos a la posición buscada, que es auxiliar contable. En el número 1 está Sandra, en el número 2 está Gabriela, en el número 3 está José. Pero las 3, la diferencia es mínima. Y Santiago me recomienda a quién hacerle la oferta.
Pero resulta que soy yo como gerente de línea el que tiene la última palabra. Yo como gerente de línea soy el que decido. Esa es una pregunta que le van a formular. ¿Quién decide la contratación? Ustedes van a decir, la decide el gerente de línea, no recursos humanos. Recursos humanos puede recomendar. Entonces, cuando yo le envío la terna al gerente de línea, o Santiago me la envía a mí, entonces con ese informe, entonces yo como gerente de línea puedo decidir si quiero entrevistarlas o no, si me quedo con la palabra de Santiago o yo quiero comprobar algunas cosas. Supongamos que yo digo, Santiago, yo las quiero conocer y las quiero entrevistar por separado, vamos a planificar tal día, a tal hora, en tales horarios, entonces Santiago las convoca y yo entonces hago las entrevistas y hago lo que se llama las respectivas valoraciones. Es decir, yo entonces diré, bueno, Santiago, tú me estás diciendo esto, pero yo estoy observando esto y a mí me gustaría entonces, no sé, al hacer las valoraciones, contratar a tal persona. Por eso ahí dice, el gerente de línea le comunica a recursos humanos y decide a quién hacer la oferta. Entonces yo le digo, Santiago, quiero que le hagas la oferta primero a Sandra. Si Sandra dice que no, te vas con Gabriela. Si Gabriela dice que no, te vas con Jocelyn. Y si Jocelyn dice que no, estamos en problemas. Ya vamos a ver por qué. Vamos a suponer que Sandra dijo que sí, sí, yo acepto la oferta, me gusta y tal y qué sé yo. Entonces ahí dice, el gerente de recursos humanos se entrevista con el candidato seleccionado y le hace la oferta. Y le hace la oferta. Entonces fíjense, ¿dónde inicia el subproceso ahora de selección? Inicia con la tamización de los currículos o la síntesis curricular. ¿Dónde termina? Con la terna que se le presenta al gerente de línea y él decide a quién contratar. Entonces, como estamos diciendo que va a ser Sandra, entonces ahora nos vamos al siguiente indicador, que es el número 3. Ahora viene el subproceso de contratación, porque ya Sandra fue la que hemos seleccionado. Entonces, Sandra acepta la posición, las condiciones, el salario, qué sé yo. Si Sandra dice no, no acepto, pues me parece muy poco, las condiciones, la forma, lo que sea. Entonces yo le voy, Santiago me va a informar a mí, mira Roberto, la número 1 en la terna, que es Sandra, no aceptó. Le voy a hacer la oferta a la número 2, que es Gabriela. Entonces le hacemos la misma oferta y si dice que no, me vuelve a informar a mí y se la hacemos a Jocelyn. Si Jocelyn dice que no, yo dije hace un momento que estamos en problemas porque todo el trabajo se perdió. Porque ninguna de las tres, aún teniendo la necesidad del empleo, aceptaron. Entonces, yo me tengo que sentar con el gerente de línea a revisar cuáles variables o aspectos están chocando con la aceptación del candidato de la oferta. ¿Será el salario? ¿Será las condiciones? ¿Será el horario? ¿Será los beneficios? Todo eso hay que revisarlo porque no lo sabemos, ¿verdad? Por supuesto que cuando me diga Sandra, Gabriela y Jocelyn, no acepto, yo le voy a preguntar y podemos saber qué no te gusta de la oferta. Y me lo va a decir. Entonces ahí voy a obtener insumos, ¿verdad? Pero vámonos por lo positivo. Me dijo que sí. Entonces viene la parte de, bueno, firmar los documentos, ¿verdad? Se define la fecha de inicio, se le comunica al gerente, llega a Santiago y me comunica, mira, Sandra Rodríguez aceptó la posición, va a empezar tal fecha. Una vez que eso está listo, entonces se documenta todo lo que se tenga que documentar, toda la información en el expediente de Sandra, que ¿dónde está? Está en la base de datos que se comunica con el sistema administrativo de información del macroproceso 6, auditoría de recursos humanos. ¿Ok? Listo eso, hay que preparar los indicadores. ¿Por qué? Bueno, porque todavía nos falta ver un tema que se llama indicadores claves de recursos humanos. Son varios. Y hay uno que se llama tiempo promedio de contratación. Resulta que estábamos buscando una posición que no debería ser tan complicada, un auxiliar contable. Ahora, si yo le dijera, vamos a buscar un vulcanólogo que sepa hablar portugués en El Salvador,
tal vez encontramos un vulcanólogo porque es un país donde se da la profesión, pero que hable portugués tal vez la piedra de tranca, ¿verdad? Entonces, el tiempo promedio de contratación se define como el tiempo que has invertido desde que el gerente de línea te hizo la solicitud hasta que tú lo contrataste, hasta el paso de se firman los documentos. Pero como no todos los cargos son iguales, unos son distintamente a otros, unos son más complejos que otros, entonces no hay una norma que diga, tal cargo tiene que durar tanto. No, eso lo da el promedio del mercado, la oferta, la demanda. Pero ese tema lo vamos a ver aparte de los indicadores. Y finaliza el proceso. Ahora, aquí viene algo, permítanme. Bueno, esta era la parte que faltaba. De no aceptar ninguna de las dos se analiza y se busca otro aspirante, ya lo había dicho. Esta parte de aquí no lo vamos a ver hoy, solamente voy a ir hacia atrás. Entonces, ¿qué faltaría acá? Como ya dijimos, definimos la fecha de ingreso, supongamos que le decimos a Sandra, supongamos que fue miércoles. Hoy es miércoles 18, entonces yo le digo a Sandra que va a empezar el lunes 23. Entonces, el lunes 23, esta pregunta se la van a formular. De hecho, yo la formulo. El primer día ya asignado de trabajo para que inicie la persona, ¿a dónde se dirige? La respuesta es, se dirige al Departamento de Recursos Humanos. Y luego le pregunto, ¿para que suceda qué? ¿Qué se hace ahí? Entonces ustedes van a responder. El gerente o la persona que él designe va a realizar o va a llevar a cabo la inducción general. ¿Qué significa la inducción general? Que la persona que Santiago, como gerente de recursos humanos, designe para darle la inducción general a Sandra, va a hablarle de aspectos como misión, visión, valores de la empresa, productos, servicios que vendemos o comercializamos, zonas donde tenemos presencia, si tenemos presencia en otros países, cómo es nuestra cultura, cómo es nuestro clima laboral, cuáles son las principales normas de trabajo, de comportamiento, de seguridad, éticas, todo lo que tenga que ver en general con la información, con la organización. Eso lo hace Santiago o el Departamento de Recursos Humanos, la persona que él delegue. Terminado eso, Santiago literalmente lleva, o la persona que Santiago delegue de Recursos Humanos, lleva hasta mi oficina, que soy el gerente de contabilidad, a Sandra. Se supone que ya yo la conozco de aquella entrevista que hice con ella, pero la lleva a mi oficina para yo darle, o a la persona que yo designe de mi departamento, de mi gerencia, de mi dirección, la inducción específica. Entonces, Recursos Humanos maneja la inducción general, el gerente de línea maneja la inducción específica. ¿Qué se habla en la inducción específica? Se hace la inducción al puesto. Se habla del puesto de trabajo, las herramientas, la tecnología, los procesos, las personas u otros departamentos con los que se va a relacionar, las actividades propias que voy a realizar. Eso es una inducción al puesto. Y normalmente siempre nos asignan a una persona que por un periodo de tiempo determinado va a estar atentos a auxiliarnos cualquier cosa. ¿Por qué? Pues estamos llegando nuevos. Cuando ya Sandra, pues digamos, le agarró el ritmo al trabajo, le podemos empezar a delegar y la dejamos sola. Tampoco significa que nunca le podemos apoyar en alguna consulta que tenga. Entonces, esas son las dos inducciones que se dan. Repito, recursos humanos la general, gerente de línea la específica. Entonces, como podrán ver, ya nos hemos paseado por, de manera detallada, reclutamiento, selección, contratación y el previo que fue competencias, componentes de una competencia y clasificación de las competencias. Creo que con esto ya pueden de manera rápida, precisa y efectiva responder el laboratorio 1, que voy a validar porque de verdad créeme que no recuerdo cuándo vence. Aquí lo tengo, puedo validarlo inmediatamente. Aquí está, laboratorio. Vence mañana.
Vence mañana a las 11:59 de la noche. Mire, voy a aprovechar para comentarles algo que nos informó la Dirección de Egresados y Graduados. Solo que yo no lo comprendí. Entonces mañana voy a pedir que me expliquen. En la semana 2, yo no sé si ya lo leyeron, hay un alerta en amarillo, dice atención, información importante. Si no lo han visto, por favor, lean. Dice, estimados estudiantes, esto lo envía la Dirección de Egresados y Graduados. En el presente enlace encontrarán el instrumento de la modalidad de cursos de preespecialización. En él encontrarán información académica y administrativa, así como el calendario académico del proceso de graduación. O sea que ahí ya viene casi que, ya ustedes saben cuándo le van a hacer la evaluación. Enero 2022. Se ruega dar lectura integral. Dirección de Egresados y Graduados. Entonces, léanlo. Lo otro que yo le iba a decir es que nos están pidiendo que la evaluación oral, y repito, no lo comprendí, lo voy a consultar el lunes, sea el 30% de la nota del módulo. O no sé si al contrario. Entonces, eso lo voy a validar. Espero, si Dios quiere, el mismo lunes que me aclaren eso, yo indicarles a ustedes. Solo que se mantiene lo mismo. Tienen que aprobar los 5 módulos y la evaluación oral. La norma es, si apruebo los 5 módulos, ¿qué me impide aprobar la evaluación oral? Porque simplemente una conversación de 45 minutos de todo lo que yo aprendí y demostré que aprendí y aprobé en el módulo, en cada uno de los módulos, ¿verdad? Del 1 al 5. Entonces, me quedo con eso pendiente para aclarárselos el lunes. Por favor, lean ese enlace que está allí. Yo no lo he leído, les soy honesto, no lo he leído. No porque no vaya dirigido a mí, sino que no he tenido tiempo. Ya lo leeré tal vez el lunes con calma, ¿ok? Bueno, señores, no sé si tienen alguna pregunta, duda, aclaratoria, comentario. Soy todo oído. Hola, buenas noches, Lick. Buenas noches. Bueno, yo solo quería como un aclaratorio. Es que yo dije, bueno, acerca de la inducción. Sé que la inducción general sí es dada por recursos humanos, por el Departamento de Recursos Humanos. Pero y en este caso la inducción específica sería por el gerente de línea o por el jefe o por inmediato. ¿Cómo sería ahí? Bueno, es una responsabilidad del gerente, pero él la puede delegar en un coordinador, en un supervisor, o él mismo la puede dar. O sea, ahí no hay problema. Pero el que debe hablar, el que debe instruir sobre el puesto es el área de trabajo, llámese gerente de línea. El que instruye sobre temas generales de la organización es el área de recursos humanos. Es decir, uno dice el gerente, pero de repente yo no puedo darle la inducción hoy porque estoy de viaje, estoy en reunión y tengo a mi jefe de contratación, por ejemplo, yo le digo, por favor, dale tú la inducción, porque no solamente confío, sino que tiene las competencias para hacerlo y le va a instruir correctamente en el puesto. Yo después, en la tarde, lo puedo saludar, presentarme, pero ya se hizo el paso. Es decir, el tema es que viene del área de trabajo, no viene del área de recursos humanos, la específica. Ok, ¿Sí? entendí, ¿Sí? entonces se puede delegar. Es el gerente de línea, pero se Puede puede delegar. Ok, delegar en gracias, la Lick. persona. Tenía esa Sí, duda existencial ahí. no, no hay problema. Sí, el gerente puede delegar en el que él considere, pero eso no es una norma. Eso va a depender de cada empresa. Entonces, lo que hacemos es dejarlo abierto de que él delegue, que tenga la capacidad, lo puede hacer. Bien, Jocelyn. Sí, Roberto, tengo una pregunta. ¿Podría hablar, disculpe, sobre el Assessment Center? Entiendo yo que es un conjunto de pruebas que evalúan la conducta en este caso, del que está aplicando a la oferta de empleo. No sé si estoy en lo correcto. Es así, es para los aspirantes. Es más, sea interno, sea externo. Entonces,
ese assessment center o dramatización o centro de dramatización a través de dinámica, que es una dinámica que yo documento una dinámica y digo, la empresa Construcciones y Asociados, Jocelyn, en la actualidad se encuentra con la siguiente problemática. El personal está fragmentado, hay grupos de trabajo, hay subgrupos, unos no se hablan con otros, está afectando la productividad, la comunicación ha fallado, está afectando la entrega de nuestros productos y servicios a los clientes. Y lo contratamos usted para que nos ayude a resolver esa situación. ¿Cómo lo manejaría? Entonces, yo no te voy a decir que yo quiero que tú allí, tal vez suponte tú que yo quiero que tú manejes el liderazgo, por ejemplo. Yo quiero evaluar tu liderazgo con ese caso. Yo no te voy a decir, mire, esto es el liderazgo. Yo te voy a decir, dime cómo lo manejaría. Entonces, yo comienzo a ver tu comportamiento, tu reacción. Ahora, ¿por qué se hace con mínimo con 3? Porque a cada uno se le asigna un rol o se le dice, ese es el caso, definan ustedes qué rol van a tomar y actúen para solventar. Entonces, los 3 estamos callados y llega, no sé, llega Ana Lucía y dice, bueno, mire, ¿qué les parece? Yo tengo una idea. Vamos a suponer, yo soy una de las personas fragmentadas, tú eres el coordinador y tú eres de otro departamento y no nos hablamos. Entonces, yo como miembro de este equipo me doy cuenta que no nos está llevando a nada esta discordia y yo los convoco a una reunión. ¿Les parece si empezamos así? Entonces yo que estoy observando por allá escondido, yo digo, Ana Lucía da luz, exterioriza, manifiesta competencias o rasgos de competencias de comunicación, de liderazgo, de planificación. Aunque yo quiero ahorita evaluar el liderazgo, pero veo que tiene varias. Entonces de repente los demás me siguen y yo sigo viendo cómo se desarrolla. Entonces el observador valora, toma nota, puede tener una escala y dice, bueno, al final Ana Lucía quedó en primer lugar, Jocelyn en segunda y no sé, y Gabriel en tercero. Entonces ahora vamos a la segunda dinámica, porque no es una, son varias. Entonces, aquí el tema de la dinámica es la iniciativa que toma cada aspirante para dar solución, sin saber qué estamos evaluando. Porque si tú le dices que vamos a evaluar, todo el mundo va a querer ser líder y no voy a poder diferenciar. Ese es el punto de quiebre. Que yo te digo, resuélveme esto, pero yo no te digo qué te voy a evaluar. Yo observo a ver si veo rasgos de lo que yo te quiero evaluar. Ok, Roberto. Sí, esto era de lo que hablaba en el video de apoyo que nos dejó de YouTube. Acá dice técnicas de selección y salen las dinámicas de grupo, ¿verdad? Que ahí es donde se evalúan no solo, como usted dice, de liderazgo, sino que también otros aspectos. Normalmente los assessment es para identificar competencias blandas y normalmente eso forma parte de su proceso de selección. Y las otras pruebas, ¿cómo? Pruebas de conocimiento que te dan un blog, ahí te ponen a multiplicar, a sacar divisiones decimales, números enteros, qué sé yo, eso es pruebas de conocimiento. Pruebas de habilidades, de una figura, unir esta con esta, esas son habilidades. Pruebas psicométricas, bueno, entonces te plantean casos, estos test psicológicos son las pruebas psicométricas. Cualquier otra prueba, por ejemplo, el polígrafo. Ya ustedes saben que el polígrafo no determina si es verdad o es mentira. Ese tabú está más que roto. El polígrafo lo que determina es el nivel de pulsación que tú tienes cuando te formulan una pregunta y cuando la estás respondiendo. Entonces, el analista del polígrafo dice, la tendencia es que cuando una persona dice mentiras, las pulsaciones son así. La tendencia es que aunque cuando la persona no sabe, dice cualquier cosa es así. Y la tendencia es que cuando dice la verdad es así. Pero el polígrafo no puede determinar si lo que tú dices es verdad o es mentira. Por eso es que ya está caduco en muchos países. Pero en El Salvador todavía se permite la prueba del polígrafo. Entonces, esas pruebas, que son estas que tenemos acá, vamos a retroceder acá. Lo que yo he llamado, aquí están. Ahí está, mira. Conocimientos, habilidades psicométricas, polígrafos. Esas son
pruebas donde buscamos, en su mayoría, habilidades, conocimientos. Pero el assessment, la entrevista conductual la grafología son más enfocadas a la parte de conductuales, actitudinales, competencias blandas, porque ambas son necesarias, las técnicas y las blandas. ¿Sí? Ok, Roberto, gracias por su respuesta. A la orden. Bueno, colegas, no sé si hay alguna otra pregunta. Buenas noches, Roberto. Sí, yo tengo una consulta. Adelante. En el caso en el que, bueno, ya están los candidatos, ya están los aspirantes, ¿verdad? Que se quiere para ese puesto, pero ellos no deciden tomarlo porque no les parece el salario, ¿con quién tendría que hacer los ajustes, ¿verdad? Del salario y las prestaciones para que ellos puedan aceptar? ¿Con quién tendría que hacer ese diálogo el gerente de línea? ¿Con el área de recursos humanos o con, en este caso, el gerente de la empresa o el dueño? Bueno, normalmente recursos humanos es el primero que se entera que el aspirante o el candidato no aceptó. Entonces, cuando yo le comunico al gerente de línea qué candidato no aceptó y las causas por las que no aceptó, tanto recursos humanos como el gerente de línea van a valorar si vale la pena ir a plantear el caso para buscar más presupuesto o si ese es el presupuesto ya asignado. Supongamos que hay la posibilidad de hacer una revisión del salario, de los beneficios económicos, incentivos económicos u otra prestación económica. Primero, lo ideal es ir con el gerente financiero, porque tal vez él no aprueba el ajuste, pero sí nos puede dar una realidad de hasta dónde se puede. Es algo así como que el gerente de finanzas diga, mira, sí, la persona se le está ofreciendo 1,000, pero no aceptaron. Bueno, mira, lo más que financieramente la empresa soportaría hasta 1,100, pero esa aprobación la da el dueño, el director, el presidente. Pero si el presidente me pregunta a mí, porque me va a preguntar cuánto es lo más que se le puede pagar, yo le voy a decir 1,100. Entonces, para que ya tú lo sepas, yo no lo apruebo, no tengo la autoridad, pero yo sí te aseguro que tenemos para llevarlo hasta $1,100, subirle 100. Entonces, por eso. Ahora, ¿qué pasa si este puesto se le ajustó el salario hace 3 meses? Ganaban 800 el ocupante y lo llevaron a 1,000. ¿Por qué? Bueno, el ocupante anterior se fue porque no le quería, no aceptaba 800, se renunció. Entonces nos dimos cuenta de eso, el gerente de línea y el gerente de recursos humanos, y dijimos, vamos a hablar con el gerente de finanzas. El gerente de finanzas nos dijo, mire, sí se le puede hacer un ajuste hasta $1,000. Fuimos con el presidente y nos dijo, está bien, dado que el gerente de finanzas dice que no hay problema, vamos a autorizarlo. Entonces, cuando le hacemos la oferta, en el caso, ¿verdad? Que era Sandra dice, no, yo no acepto 1,000. Entonces uno se pregunta, si hace 3 meses hicieron un ajuste del puesto, caramba, lo más probable es que no me acepten un nuevo aumento, porque entonces todo el mundo va a querer más dinero. Entonces, a eso me refiero cuando digo el gerente de recursos humanos y el gerente de línea conversan cuál es la mejor vía, opción o estrategia para contratar a alguien con el perfil deseado, para que sea el aspirante óptimo, el perfil óptimo. ¿Okay? Pero eso también va a depender de las políticas de la empresa. ¿Okay? Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o consulta. Si no hay preguntas, consulta, colegas, me encantó, bueno, no verlos porque a ninguno le he visto la cara todavía. Me encantó escucharlos. Espero que haya sido de utilidad la sesión. Quedó grabada. Espero mañana. Parece que mañana tengo una jornada fuerte, pero tal vez en la noche o más tarde o el lunes con más seguridad, alojarles la grabación para que la tengan. Así que gracias por su tiempo, atención, disposición. Cuídense mucho y como siempre vayan con Dios, ¿sí? Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Cuídense, Gracias, buenas noches. cuídense.